¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Gracias por su atención y desde luego bienvenidos a nuestro estudio de Canal 11, donde hoy nos acompaña un actor. Pese a que su trayectoria es relativamente corta, él ya goza del respeto, el afecto, la admiración del público que lo sigue por todas partes. Desde luego me estoy refiriendo a Fernando Colunga. Usted lo conoce muy bien, hace unas cuantas semanas terminó la telenovela Albolada. Vamos a hablar de eso después, pero por lo pronto déjeme decirle una cosa. Nosotros estamos listos para recibir sus llamadas. Seguramente querrá comentarle muchas cosas a Fernando. Entre otras, a lo mejor dice, yo me acuerdo que usted comenzó en el cine. Habrá otra persona que quiera mencionarle sus aciertos en teatro. Pero yo creo que todos vamos a coincidir en una cosa. La televisión le ha dado a Fernando el mejor formato para que proyecte su talento y también le ha dado sus mejores personajes. Hoy no tenemos aquí a todos sus personajes, tenemos a la persona que les ha dado vida. Fernando, bienvenido a nuestro estudio de Canal 12. Muchas gracias, un placer. Muchísimas gracias. Me decía hace un momentito que se siente muy bien aquí, que le gustó el estudio, y bueno, yo les cuento todo lo que pasa antes del programa. Fuimos a recoger a Fernando al Teatro San Rafael y dije rápidamente, la primicia, a lo mejor está preparando una obra de teatro, y me dice, no, simplemente nos encontramos ahí. ¿Le gusta ir a un teatro aunque no haya obra que ver? Sí, o aunque no vaya actor, ¿por qué? Yo tengo muy buenos recuerdos de los teatros de la señora Fábregas porque, bueno, pues ahí me dieron mi primera oportunidad de hacer teatro ya para público adulto, teatro nocturno. Ahí comencé. Con un pecado no muy original. No, ahí fue Trampa de Muerte. Que además, bueno, tenía toda una magia porque fue la última obra que hizo el señor Fábregas. Entonces, para mí el que me hayan involucrado en ese proyecto, llegar a donde él pisó, claro, con lo mismo que él usó, pues obviamente para mí involucraba muchas cosas. Entonces, para mí estar cerca de un teatro de esos es volver a rehacer ese momento. Pero fíjese que hay algo muy bonito. El hecho de que haya trabajado en ese teatro con las cosas de Manolo. Y además, se decía, no sé si usted lo recuerde, hay un teatro estilo Manolo Fábregas. Una forma de actuar, inclusive un repertorio. No sé qué opina al respecto. Claro, lo que pasa es que además los teatros estaban muy hechos a él. Sí. La isóptica que tienen, todo lo que era la iluminación, era como muy pensado en él y además supervisado por él. De hecho, yo tuve la fortuna que en aquel entonces, cuando empezamos los ensayos de teatro, todavía tuvimos el gusto de que él nos fuera a visitar algunas veces. ¿Habló con él? Sí, claro. Digo, habló con él de su trabajo. Sí, claro. De hecho, a él le emocionaba mucho que estuviéramos reponiendo esta obra porque, bueno, pues fue la última que él hizo y nos iba a visitar y nos iba a decir algunas cosas de lo que él recordaba de cómo era el traslado de esta obra, ¿no? Yo no sé qué tan difícil habrá sido para usted tomar el personaje y desde luego darle un sesgo totalmente distinto, aun cuando Manolo podía verlo. Obviamente, bueno, el empezar el teatro, el ir a un casting y que uno se quede, bueno, ya el decir me quedé con los señores Fábregas, pues ya era ganancia en todos los sentidos, ¿no? Obviamente todo lo que sigue después, todo lo que conlleva la formación, bueno, pues es un gran reto. Obviamente es un gran reto el saber que es la primera obra que uno va a hacer, que toda la gente que está ahí es de primer nivel. Sí. Y que están confiando en uno después de hacer un casting. Entonces la responsabilidad es como una losa que se le viene a uno encima, ¿no? Sí, pero hay algo extraordinario. Imagínese qué escuela tuvo en ese momento. Sí, por supuesto. Estar en un escenario que es el sitio donde quiere estar un actor y además rodeado por los mejores. Por menos que le hayan enseñado directamente, nada más de verlos moverse, dominar el espacio, jugar con los silencios, que yo no sé por qué siento que eso es muy difícil, Fernando. Darle al silencio el peso que debe tener en una obra. Es toda una técnica. Empieza uno aprendiendo, bueno, siempre está aprendiendo uno como actor, es una carrera de evolución en la que uno observa, que ese es el primer punto que uno debe tener claro como actor, que hay que observar. Somos gente que observa, sí. Somos gente que aprendemos de lo que vemos de los demás, porque no todos los personajes que interpretamos, bueno, pues hemos hecho todas esas cosas, ¿no? Somos gente que empieza observando. Entonces, todo esto de los silencios, todo esto, empieza uno a desarrollar una técnica y se empieza a dar cuenta que uno requiere que la gente empiece a respirar, toda la gente que tenemos en un foro, al ritmo que respira uno. Empieza uno a controlar todo eso. ¿Por qué? Porque si yo voy a tener un timing, por ejemplo, en comedia, para hacer un chiste, y yo tomo a la gente cuando la gente está en la contrarrespiración de la que yo llego, no se van a poder reír y van a estar incómodos. Entonces empieza uno a aprender todo ese tipo de pausas, todo ese tipo de juegos, extra con la gente, ¿no? Voy a usar una palabra que no sé si es adecuada en este momento, pero me disculpo con el público y yo soy parte del público. Se trata de
domar al público, seducir al público, atrapar al público? Es una seducción y es atraparlo. Porque yo creo que esta convención que tenemos actor y público es algo muy sagrado. Es algo que solo se logra cuando se pone el corazón y se le ponen ganas a lo que uno está haciendo y entonces uno lo transmite. Obviamente, en el momento, bueno, pues que se abre un escenario y el público lo recibe a uno, pues la gente está ávida de sorpresa, de ese contacto, ¿no? Una persona tiene capacidades infinitas, pero yo no sé si llega un momento en que un actor, no sé si ha experimentado usted esa sensación, llega el momento en que diga, yo no puedo sacar más de mi chistera mágica, ¿no? Ya no hay más conejos, ya no hay más, siempre hay. Eso es lo sorprendente, por ejemplo, en el teatro, en la televisión también, aunque la gente de momento cree que es algo muy sencillo hacer televisión, que no lo es, por supuesto, el teatro nos enseña a que de momento hay personas que a mí se me acercan y me dicen, oye, llevas 200, 300, cuando haces representaciones, debe ser muy aburrido hacer diario lo mismo. No creo. Y no es cierto. Los conejos siguen saliendo y las cosas siguen saliendo, ¿no? En Pero cada función. además, fíjese qué bonito, son dos vidas que se encuentran. El actor está vivo, le pasan cosas, le suceden cosas de la mañana a la noche, pero al mismo tiempo el personaje que lleva dentro también le pasan cosas. Es una segunda naturaleza que vive Debe con ser nosotros. algo terrible. ¿Hay que hacerlo también respirar al mismo ritmo como al público? Sí, yo creo que el actor entra, el actor proyecta esa segunda naturaleza, y la segunda naturaleza, que es ese personaje, es el que respira un ritmo muy diferente al de nosotros. ¿Por qué? Porque tiene otros diálogos, tiene otra forma de comunicarse, otra forma de impactar, otra forma de cautivar. Entonces, de momento, hay gente que le dice a uno, entras al escenario y empiezas a hablar hasta diferente. Sí, tiene otra forma de cautivar, y usted es el actor y usted es el intérprete y le da vida, pero él tiene algo maravilloso que es su arma más fuerte, que es el texto. La historia, que es la claro, estrella de todo. Claro. ¿Y usted, qué relación guarda en ese sentido? ¿Hay una autoridad del texto sobre usted? Yo respeto al texto como la estrella de todo, porque para mí sin de ahí... texto no hay nada. Exactamente, para mí de ahí parte. Nosotros somos una parte que le damos realidad, que le damos vida, que le damos frescura, que le damos calor, pero obviamente la estrella, para mí siempre lo he defendido y hay gente que le incomoda, hay gente que está de acuerdo, para mí tiene que haber algo que contar. Tiene que haber algo interesante que contar. Bueno, hay historias tan interesantes que a uno le dan ganas de haberlas escrito. No sé si le ha pasado que dice uno, qué barbaridad. Y bueno, yo lo digo como escritora o como periodista, me imagino que usted lo dice como actor también. En ese caso no cae en la tentación, es más, no comete el pequeño pecado venial de darle una torcidita al texto, ¿o no? No, yo, como le digo, respeto mucho al texto. En realidad le tengo un gran cariño y le tengo una gran confianza, porque si no, no lo haría. Porque obviamente a partir de él voy a crear todo lo que yo pueda. Entonces, lo que trato con ese respeto es simplemente de ser el más objetivo posible con él. ¿Se puede? Sí, claro. Esa comunión yo creo que es la que se ve en pantalla en el caso de la televisión, o es lo que cautiva a la gente en el caso del teatro. ¿Pero es objetividad o es subjetividad? Digamos que yo lo veo, yo desde mi parámetro, como objetividad. Obviamente tiene cosas que viajan a un lado de nosotros, pero yo lo trato de ver con un cristal de objetividad, de tratar de ser el más sincero para poderlo abordar así. Sí, Fernando, pero vamos a suponer que su personaje de Alborada lo interpreta dentro de 5 años o dentro de 3 o cuando sea otro actor. Ese actor le va a dar otra objetividad que será subjetividad, porque será su aportación. Claro, pero además va a estar esto mediado en que va a ser otro ahora, ya no va a ser este aquí, va a ser otro ahora, va a tener otra respuesta de sus compañeros, va a tener otra réplica muy diferente a la que tuve yo. Y obviamente va a ser una creación totalmente diferente, aunque tenga el mismo texto. ¿Hasta qué punto un personaje depende de los otros personajes? Porque usted acaba de mencionar algo muy importante. Dice, ese personaje lo va a hacer otro actor, pero va a estar rodeado de otros actores Con que no fueron réplica, los que me rodearon claro. a mí. ¿Hasta qué punto depende? Yo creo que esto es el trabajo de la televisión como tal, es un trabajo de equipo en todos los sentidos. Eso es una cosa que también a mí me gusta defender. Es un trabajo tanto como técnico, sí, como actoral. Sí, pero es un trabajo colectivo donde funcionan las soledades. Porque en el momento en que el técnico empieza a hacer su trabajo, sí, aquí hay muchas personas, pero él es el responsable. En el momento en que usted aparece en el escenario y empieza a recordar su texto,
hay muchos, pero usted es el responsable de esas palabras en ese momento y no hay nadie más que pueda vivir eso en ese instante. Es un riesgo formidable. Yo creo que eso es lo que gusta de la actuación, ¿no? Bueno, yo creo que es una de las facetas de la actuación. A mí, yo creo que además de ese riesgo del que hablamos, a mí me gusta todo lo que conlleva, ¿no? Toda esta creación, el hasta cierto punto vivir en esta fantasía, ¿no? En la que se puede vivir y además saber que con esto, bueno, se logra entretener, se logra divertir, hecho un trabajo a conciencia, ya sea de teatro, de cine o de televisión. Bueno, pues además de trascender, yo creo que hacemos que la gente en familia, porque es muchas veces el objetivo, se pasen un buen rato. Pero fíjese qué curioso, es una fantasía totalmente relacionada con la realidad. Claro. No solamente porque el teatro o cualquier obra dramática trata de copiar la vida, sino porque además el actor está observando la vida de todos los días para poder llevar como un ladrón, en el mejor sentido de la palabra, va tomando expresiones, actitudes. Además nos enseña y enseña, ¿eh? Nos enseña a nosotros como seres humanos actores y además la verdad es que la televisión como el medio de comunicación que es y la difusión que tiene, en realidad enseña a mucha gente, enseña muchas cosas. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de hacer Plaza Sésamo. Sí, claro. En algún momento tuve muchas pláticas con gente de UNICEF y yo de momento decía, bueno, esto es más complejo de lo que yo pensé. Sí. Cuando nos llevan las cifras de la cantidad de gente que aprendía a leer o a escribir con lo que nosotros hacíamos, entonces uno se concientiza de la responsabilidad que tiene que como comunicador al momento que se para enfrente de una televisión a hacer una novela, un programa unitario o simplemente un programa informativo. Pero fíjese, Fernando, que es algo que no se puede olvidar. Yo creo que los medios tienen muchas obligaciones y entre ellas, bueno, la difusión del conocimiento, de la cultura y darnos una sensación de identidad, Claro. Ser un hilo conductor. Pertenecemos a una comunidad, habla de una manera, tiene su santoral, digamos, y también tiene sus ídolos populares y desde luego yo pienso que en este momento Fernando Colunga es uno de esos personajes, pero lo que quizá me parece más interesante es que más allá del personaje es una persona que busca sus espacios, que busca un encuentro con los demás seres humanos, así, a una altura en que no tenemos que mirar en ninguna dirección más que hacia los ojos de una persona que es exactamente como todas las demás, pero tiene un don, la capacidad de actuar. Ahora yo me pregunto, ¿por qué habrá estudiado ingeniería? Eso lo vamos a ver después. Vamos a un corte y regreso. Siga llamando, gracias. Ya están llegando las voces, las presencias de ustedes que también participan en este programa. Yo creo que un actor que da tanto al público tiene derecho también a escuchar la voz directa de quien se nutre de su presencia y quien lo convierte en una compañía cotidiana durante el tiempo que dura, por ejemplo, una telenovela, una obra de teatro. ¿Quiere saber lo que le dicen sus admiradores? Encantado Ana María de la vida, por Mendoza. favor. Me gusta mucho el programa y toda la programación de Canal 11. Saludos al señor Colunga, quiero pedirle una fotografía autografiada porque soy su admiradora. Muchísimas Guadalupe gracias. Alcántara envió saludos a Fernando, admiro su trabajo y sobre todo su sencillez. Tuve la oportunidad de conocerlo en una locación de Amor Real en el 2003. Un gran abrazo y un beso. Rosaura Gracias. Monroy, felicito a Fernando porque es una persona muy, muy guapa, muy bien parecida. Mario Medina, señor Colunga, no importa cuán famoso sea, si sigue estudiando y preparándose para actor, será un actor de primer orden. Esto me gusta mucho, lo del trabajo y desde luego lo del estudio. En realidad Fernando empieza a actuar, toma sus primeras lecciones en los foros y en 1990 decide entrar a la Escuela de Actuación de Televisa. ¿Por qué de pronto sintió esa necesidad? Pero antes nos iba a decir por qué estudió ingeniería, porque eso sí, no sé. Lo que pasa es que es ¿Por su papá? la situación siempre de la actuación es algo como irreal para todos, sobre todo en mi caso que nadie se dedicaba a la actuación. Es una inquietud que uno tiene, pero obviamente en el planteamiento de una familia normal, pues es algo totalmente irreal. Yo fui una gente que estaba estudiando, pero siempre estaba con la inquietud después de hacer algo, de actuar, de ir al foro, de ver. Y en realidad yo llegué por casualidad a los Estudios América, ¿no? Los Estudios América, que en ese tiempo, bueno, pues era una de las fuentes de trabajo, porque así pasa, de momento un amigo que sabía que estaba yo inquieto me dijo, yo entré a trabajar ahí, ven para que se te quite la tentación y puedas ver, ¿no? Y a partir de ahí me empecé a relacionar, de ahí llegué a Televisa y en el 90 estaba yo terminando la carrera, de hecho. Ya estaba yo terminando la carrera, porque obviamente, bueno, pues soy una gente consciente y yo dije, si esto me gusta, Claro. si la oportunidad se me está dando y además tengo la posibilidad de conseguir una escuela, tengo que estudiar porque esto, bueno, yo siempre he creído y y ahora lo reafirmo y estoy convencido que esta es una carrera
con el mismo respeto, con la misma dedicación que tiene la más importante. Además, yo creo que si se tienen conocimientos, si se tiene técnica, se pueden, como le dijera yo, prolongar mucho más, hacer más duraderos las capacidades naturales. Se tiene que los saber. Dones naturales. Se tiene que saber para poderlo experimentar. Se tiene que, no nada más saber, se tiene que tener en práctica y se tiene que estar evolucionando en esta carrera para poder regresarle al público todo eso que nos da a nosotros, que es ese apoyo y ese respeto, hay que regresarlo con preparación. Es el único modo de trascender en esta carrera. Es muy interesante ver cómo la experiencia de una persona de pronto, o mejor dicho, casi siempre se refleja en lo que hace. Las muchas actividades que ha realizado Fernando a lo largo de su vida seguramente le ayudarán o le habrán ayudado para sus actuaciones. Él le interesa mucho el motocross, por ejemplo. Entonces empieza doblando una escena. Así es. Yo yo hacía doblajes en el cine, porque curiosamente también así me quedé en el cine. Yo fui a ver y acabé quedándome de doble de escenas de acción en el cine. Y bueno, pues yo creo que es tanta la insistencia con la vida de estarle diciendo quiero hacer eso, que igual por otro amigo de momento un día me hablan y me dicen, oye, en Televisa han terminado una producción y no tienen quien haga ese doblaje de una escena de acción que tienen. Dulce Desafío. Dulce Desafío. Y obviamente hablamos de ti, pues porque tú te dedicas a eso. Es una de tus facetas en la vida. Entonces, curiosamente es cuando llego ahí, conozco a Ignacio Ortiz, a Carlos Castro, al señor Cobo, que él era el productor de Dulce Desafío. Llegamos a un arreglo en cuanto tenía yo que hacer, las escenas estas, en qué tiempo, cómo se hacían. Y obviamente, al momento que yo llego ahí, me entero que hay una escuela. Y ahí es donde yo empiezo a preguntar, ¿no? Les empiezo a decir, oigan, aquí hay una escuela, y cómo hay que estudiar, y me empiezan a decir, bueno, esta es una escuela como militar, que a lo que mucha gente no sabe, es que son ritmos, bueno, de 8 a 8 de la mañana, los 8 días de la semana. ¿Cómo es el sistema? Sí, yo he oído hablar de que es muy rígido el sistema de estudios ahí. Yo tuve la fortuna, creo que en las generaciones en las que, bueno, teníamos adelante y atrás, tuvimos la fortuna en que teníamos gente activa, gente de primer nivel, gente que salía de un foro y nos venía a dar clases. Eran obviamente clases desde esgrima, que ahora lo vine a ocupar para Alborada. Sí. Teníamos una maestra que era rusa, que había sido campeona de esgrima, y bueno, gente de nivel. Sí. Teníamos clases de equitación, además obviamente, para que ya lo ocupé en varias novelas. Sí. Teníamos clases de actuación, de teatro, y bueno, era un ritmo de empezar a las 8 de la mañana con 40 minutos de comida, y hasta las 8 de la noche, y estudiábamos de lunes a sábado. Cada 6 meses había una presentación de verso, de teatro, y entonces era de lunes a lunes. Y además en ese tiempo el señor Eugenio Cobo era en lo que a nosotros nos tocó, era una gente muy, muy clara en lo que quería de nosotros. Entonces teníamos 3 faltas y adiós, el que tenía 3 faltas se iba, ¿no? Era para... Yo creo que como es esta carrera cuando uno se dedica a ella, es para gente que le interesa. Y para gente que le interesa, para gente que quiere tener disciplina, y usted ha mencionado o ha dicho en alguna entrevista que es un hombre disciplinado, entre otras cosas, por la educación que le dio su padre, don Fernando, a quien yo le mando un saludo, lo mismo que a doña Margarita, no los conozco. Seguro me están viendo, les mando un saludo. No, pero deben sentirse muy orgullosos de haber, de haberle dado a su hijo la suficiente formación como para que el éxito o los reflectores no lo deformaran. Y esa es obra de ellos. Pues los valores se aprenden en la casa, lo ¿no? creo. Yo creo que eso ahí se aprenden en la casa y ya después empieza el libre albedrío de uno y cómo los va a poner uno en práctica, ¿no? Cómo los va a llevar o cómo los va a minimizar o cómo los va a maximizar uno de acuerdo a lo que uno quiere, ¿no? Ya toma un momento a las riendas uno de su vida y sabe cómo las lleva. Yo me di cuenta en esta carrera, además creo que me costó tanto trabajo primero poder entrar. Después poder empezar a figurar porque pues yo tocaba puertas y hacía cositas nada más. Pues ¿no? Hacía cositas, pero después empezó a trabajar, por ejemplo, con una mujer que a mí me parece extraordinaria, no solamente por su belleza, sino por su gracia y su inteligencia, que es la señora Thalía. Claro. Me parece un personaje, como que usted ha tenido ángeles en su vida. Uno de ellos sería Thalía y otro Carla Estrada. Yo he tenido mucha suerte como yo siempre lo he dicho, para estar en los equipos exitosos. Sí. He tenido suerte, porque vuelvo a lo mismo, esto es un trabajo de equipo. Entonces de momento me dicen, es que todas tus novelas les va muy bien. Le digo, pues que no son mías, es un trabajo de equipo donde yo he tenido la fortuna de llegar a esos equipos, ¿no? Y obviamente, bueno, pues me he dedicado, he estudiado para poderle sacar el mayor provecho cuando he estado ahí. ¿Qué tan importante es para usted la palabra humildad? Pues yo creo que es una base de esta carrera, yo creo que es un modo de sobrevivir en esta carrera.
Obviamente a mí me han dicho que no te desubicas. Yo creo que al principio a lo mejor sí, de momento todos nos desubicamos en esta carrera, es lógico. Sí. Pero después, bueno, uno empieza a concientizarse, a darse cuenta, sobre todo, yo creo que uno empieza a ser humilde y pone los pies en la tierra con dos factores. Uno, si tiene gente que lo quiera y lo aterriza. Y que le diga la verdad. Por eso. Al querer a uno le dice seguro la verdad, por lo dolorosa que sea. Sí. Y el segundo factor es cuando uno toma conciencia la responsabilidad que es pararse enfrente de una cámara. Cuando decía yo de qué tan importante es para usted el término humildad, pensé justamente en la escena que nos describió de alguna manera con su gesto. O sea, yo era nuevo, me costó trabajo llegar a los foros y había gente ahí muy famosa, muy importante. ¿Hasta qué punto decir, bueno, pues estoy aquí, tengo que aprender y tengo que hacer talache, tengo que hacer lo que tiene que hacer cualquier gente que empieza? Ahí yo haría un paréntesis y le diría que soy una gente agradecida y sorprendida. Yo soy alguien que crecí viendo la televisión, porque además, bueno, claro, obviamente después aprendí a querer nuestro cine, a estudiarlo, a aprenderlo, a ver todo lo que han hecho las grandes figuras primero de mi país, claro, y luego ya de fuera. Y el paréntesis viene en que yo crecí viendo la televisión, crecí viendo a muchísima gente que era muy importante, y de momento tuve la fortuna, porque yo todavía tuve la fortuna al inicio de mi carrera, de empezar a trabajar con ellos. Que ellos fueran mis maestros. ¿No? Sí. No, para mí yo me siento una gente muy afortunada en ese sentido, porque me tocaron figuras como Libertad Lamarque, que en paz descanse, que era una mujer como encantadora, Jorge Rousseff, como Katy Jurado. Yo creo muchos de esos nos fueron la señora Derbez. Sí. Y gente que todavía tenemos aquí, el señor Lizalde, el señor Elizondo. Vamos, no quiero dejar a nadie afuera. Entonces el mismo señor Chabelo, toda esa gente con la que yo crecí, de momento resultaron que eran mis compañeros o eran hasta mis maestros activos en ese momento. Esa es una experiencia maravillosa. Además, yo creo que cuando se vive, de alguna manera se paga la admiración por esas personas, ¿no? Y si yo lo admiraba mucho, ahora le voy a dar esto, mi cariño, mi afecto y desde luego mi trabajo. A mí hubo algo que me pasó que fue sensacional. Yo cuando llegué en aquella época que platicábamos al cine, obviamente ya una vez estando dentro de los estudios, pues yo dije, ¿puedo ir a caminar a conocer? Y me dijeron, sí, nada más, no vayas a hacer algo para que te vayan a sacar, ¿no? Sí. Me fui a caminar y la primera gente que me encontré que estaba haciendo una película fue el señor Julio Alemán. Estaba haciendo una película ahí de vaqueros y todo esto, y pues bueno, como buen fan de todo este negocio, claro, fui y me tomé una foto con él. En uno de los breaks que tuve, fui y me tomé una foto con él. Después hice lo mismo, me fui a otro foro y estaba el señor Eric del Castillo haciendo también una película y la misma historia. Años después me encuentro yo siendo el protagonista de una novela donde estaban trabajando conmigo los dos y les llevé la foto, ¿no? Y les digo, fírmenme la foto esta que tengo, ¿no? Qué bonitos encuentros y qué bonitos reencuentros. Y sabe que es muy hermoso para mí ver cómo el público que lo ha visto en teatro, en cine y desde luego en la televisión lo está reencontrando en este programa. Le voy a decir lo que le dice Cintia Martín. Dice, señor Fernando Colunga, felicidades por su trayectoria. Aquí en Tijuana muchas personas dejamos de trabajar nada más para ver su entrevista. Oiga, Fernando, venga más seguido. A ver si así subimos el rating, como dicen. Por cierto, ¿le importa el rating? Es parte de este negocio. Es parte de una industria, es parte de este negocio. No es peligroso, Fernando, no es un arma de dos filos, lo mismo que la palabra fama. Yo creo que lo del rating es diferente, porque finalmente, bueno, yo creo que el rating más que establecerlo como una cuestión de ego, yo creo que se establece como una cuestión de saber si al público le está importando lo que estamos haciendo. Y si estamos a la altura, creo yo, de las expectativas, porque finalmente, bueno, al recordar que esto es un negocio, si no tiene rating, no lo vuelve a ver, ¿no? Yo no quiero justificar que desde luego usted debe tener 150,000 puntos más de rating que yo, pero hay una cosa, sí, por supuesto, hay una cosa, Fernando, que hay un cierto tipo de espectáculo que no se le da con mucha frecuencia al público, entonces no está habituada. Estoy de acuerdo. Muchas veces hay mucho vapor y mucho humo y muchas luces y mucho ruido y se considera que es una gran producción y eso atrae momentáneamente el rating. Pero nada más momentáneamente. Eso es a lo que iba, que uno no puede someter la convicción al rating. No, yo trabajo, ahí sí es a donde yo quería llegar. Yo trabajo primero haciéndolo, como lo dije, con amor, con respeto, y siempre espero que la consecuencia sea que la gente le agrade
porque obviamente si le agrada, nos va a dar el camino de poder seguir haciendo ese tipo de trabajo para ellos. Pues definitivamente, como ya se terminó Alborada y Fernando no está haciendo ninguna obra de teatro aquí en el Manolo Fábregas, le voy a pedir que venga todos los viernes, porque nunca he visto tantas compañeras de trabajo que vinieron a saludarme como esta tarde. Los galanes no se han aparecido y todo el mundo se fue. Los señores no han aparecido, pero las muchachas todas me saludaron, me dijeron que me veía muy bien y todo, cosa que no ocurre siempre. Entonces entiendo perfecto. Sí, Fernando, pues así son las cosas, Roberto. ¿Nos vamos a un corte o me deja pasar unas llamaditas? ¿Sí? Josefina Angulo, señora Pacheco, la felicito por invitar a este bombón tan hermoso que verdaderamente cautiva todos mis sentidos, lo felicito. Es lo que le dicen. Yo repito, lo de bombón así como que se me atoró un poco, pero nunca le había dicho un señor bombón. Me parece terrible. Verónica García, saludos a Fernando Colunga. Me encanta y que si pueden mandar un beso a mi hermana Claudia y a mí. Claudia, ¿se los manda de una vez? Claro. Bueno, ya, aquí le paramos un momento, regresamos en un minuto y no olvide, este programa se anima mucho si usted nos llama. Y hoy, desde luego, el rating, pues nos lo está disparando don Fernando, ¿qué le parece? Regrese enseguida, sin rencores. Doña Dolores Salinas dice, agradezco a la señora Pacheco la oportunidad de conocer un poco más a Fernando Colunga. Admiramos su trabajo, es un placer, estoy encantada de verlo en este momento. Yo soy sincera, Fernando, nunca miento en una entrevista y cuando vi su currículum, cuando vi su trayectoria, cuando escuché tantos comentarios acerca de usted, pensé, ¿qué se le puede preguntar a una persona así? Y me estoy disculpando por haberme hecho esa pregunta, porque era una forma de prejuicio, y discúlpeme, por favor, se lo digo sinceramente. ¿Qué se le puede preguntar? Lo que se le tiene que preguntar a una persona que vive en el límite del riesgo. Está permanentemente en el riesgo, está jugando con su vida, con la vida de sus personajes, está pasando el tiempo para los personajes, está pasando el tiempo para él. Y hablando de personajes, yo le decía que no pierdo la esperanza de que algún día se decida ser el Kowalski de El tranvía de Mago Deseo. No sé si ahora, Fernando, usted me dice que ya lo hizo. Hice en una serie, pero bueno, la edad tiene mucho que ver en este personaje. Muy importante. Muy importante, es un personaje duro, fuerte. Sin embargo, Fernando decía, yo haría con mucho gusto Cyrano de Bergerac. Me encantaría. Porque comentábamos algo. ¿Qué es lo que le gusta al público? ¿Cómo saber qué es lo que le gusta al público? ¿Le imponemos al público? ¿Se le impone al público lo que debe gustarle? ¿O realmente se escucha lo que le interesa a las personas? Yo creo que se escucha lo que le interesa a las personas. Yo creo que la voz del público hay que tener sensibilidad para escucharla, porque si no uno arranca un proyecto y ese proyecto se vuelve un proyecto seco y sin chiste. Yo creo que todo tiene su tiempo y todo tiene su aquí, su ahora, el momento en el que hay que cuajarlo. Y ese es la voz que yo he tratado de escuchar cuando arranco los proyectos de teatro. Bueno, pues es la voz que he tratado de escuchar, y además esa cercanía con el público es lo que le da el parámetro a uno para seguir. La cercanía con el público en el teatro, pero desde luego dicen, no lo sé, que la fama la da la televisión. La televisión da difusión. Obviamente, la televisión da difusión, bueno, y en la actualidad lo que vivimos, este crecimiento que tuvo la televisión, esta exportación que logró la televisión, bueno, no la ha logrado ni el cine. Ahí vamos, una película muy taquillera, hablemos de un cine de primer mundo, como así se le dice, bueno, abarca 40, 50 países y es un hit. Cuando una telenovela nos enteramos de momento que está en 100 y algo de países. Entonces nos tocó una expansión a nosotros afortunados, ¿verdad?, de vivir en esta época, una trascendencia que de momento nos dice, bueno, esta novela está doblada en 5 idiomas. Estaba pensando en Esmeralda, que le dio fama internacional, realmente fue la culminación, en cierta forma, una de las cumbres de su carrera. El hecho de saber que su imagen está en un país, por ejemplo, como Checoslovaquia, ¿no?, que le están poniendo otra voz, que las emociones que usted ha dicho aquí con las palabras que aprendió, con el idioma que aprendió desde niño, está siendo dicho de otra manera. Debe ser una sensación rarísima, ha de ser como sentirse multiplicado en el espejo de la dama de Shanghái, ¿no? Es tratar de entender por qué sucede. Yo, bueno, de momento me detenía a pensar, yo decía, bueno, ¿cómo es posible? Ahorita menciono unos puntos muy interesantes. Que esto vaya a dar la vuelta al mundo cuando tienen otras costumbres, otra ideología, otro modo de ver las cosas, porque sí, pueden cambiar el diálogo,
Pero bueno, en el momento que se hace una fiesta muy mexicana, o se sirve comida muy mexicana, o cosas representativas, o paisajes mexicanos, eso no lo pueden doblar, es la imagen. Pero eso es maravilloso de la diversidad, de la pluralidad cultural. La diversidad que tenemos en nuestro país es lo fascinante. Pero ahí viene la magia de saber por qué la gente, de momento esto lo vuelve un hit. O por qué la gente se detiene y lo vuelve algo importante en su país y se olvida del idioma. Esto me interesa mucho, la proyección de una telenovela, por ejemplo, en el extranjero. ¿Hasta qué punto ese éxito en el exterior tiene que ver con un ambiente político y una proyección política del país? Conste, no pertenezco a ningún partido, no me interesa por el momento hacerlo. Estoy hablando en general de la política. Yo creo que esto va en otro sentido. Yo creo que las novelas han roto barreras porque hablan de amor. Porque no están metidas con nada de religión, con nada de política, con nada de un tema que pueda haber diversidad de opiniones. Yo creo que el amor es universal, eso es lo que proyectan en imagen, porque hay que recordar que el ser humano aprendemos por imágenes. Nuestro primer aprendizaje es por imágenes, que además es la regla básica del cine. Demos imágenes, no diálogo. Y después... Cuidado con ese principio, demos imágenes, no diálogo. Una imagen sola... Dicen que una imagen dice más que 1000 palabras, pero puede haber errores gravísimos interpretando sin texto una imagen. Pero recordemos que en sí sigue siendo la base del cine que vemos actualmente y de todas las propuestas de cine. Esa es la base, porque nos hemos dado cuenta que el ser humano aprende primero viendo. Fernando, usted dice que tienen éxito las telenovelas porque hablan de amor. No veo telenovelas porque no tengo mucho tiempo, pero hay una cosa, cada vez que enciendo una telenovela, veo una mujer que está traicionando a un hombre, otra que se está yendo con un tercero porque es muy rico, o porque es muy guapo, o porque tiene un coche a todo dar. Esa es la expresión que usan, yo la uso también. Y se va con un bombón. Un bombón, exacto, va con un... Oiga, ya aprendimos. Ya la adoptamos la palabra. Entonces, una muchacha que dice, pues yo soy muy pobre, pero con este señor, aunque esté viejo, me puedo ir. Yo creo que ese amor se ha transformado en algo muy curioso y tiene que ver con la transformación del mundo. No tiene remedio, no podría ser de otra manera. Es decir, Romeo y Julieta en estos momentos estarían viendo cuánto cuestan los terrenos de ella o de él, no lo sé, pero sí, de veras, es algo impresionante, ¿no? Y si donde se va a suicidar no va a causar algún problema y la van a demandar, ¿no? Si tiene plusvalía, si la tumba puede ser a perpetuidad o puede hacer unos lotecitos. Pero yo creo que como seres humanos buscamos esas raíces y tenemos la ilusión de tener esas raíces. Yo lo veo y siento que el sentido final es ese amor. ¿Quién no tiene la ilusión de enamorarse? ¿Quién no tiene la ilusión de poderlo hacer? Y de lograr a veces esa tan irreal ilusión que vemos. Lo que pasa es que sí sucede. Entonces yo creo que eso es lo que le llama la atención a la gente. Sí entiendo que esas moralejas o los conflictos que a veces pasan dentro de toda la historia, bueno, a veces contraponen pero regresemos a que si contraponen estamos hablando... No, tiene que haber dialéctica. Pero además hablemos que como género, el melodrama es lo que nos pide. El melodrama es lo que nos piden, el melodrama es lo que gusta y desde luego cada vez estamos logrando mejores niveles de calidad. Realmente hay que decir que las telenovelas han logrado muchísimo. Puede haber personas a las que no les gusten, otras a las que sí les gusten, y ojalá que doña Fernanda Villeli nos esté viendo porque es una mujer admirable que hizo mucho justamente dentro de este género. Fernando, usted decía que creció viendo la televisión. Así es. Viendo a personajes a los que admiró y que después fueron sus compañeros. Gracias a Dios. ¿Se da cuenta de que podía haber en este momento alguien que lo esté viendo y que con el tiempo llegue a ser compañero de usted en la obra de teatro? Sí, por supuesto que sí. Yo soy siempre la gente más dispuesta a vivir esto. Para mí, esta carrera creo que me apasiona tanto y me gusta tanto y lo hago con tanto amor porque me sigue sorprendiendo. Porque día con día me sorprende. Yo no he perdido yo creo que el día que a mí se me acabe la sorpresa dentro de esta carrera, me voy a dedicar ya a otra cosa. Una pregunta chocante, pero necesito hacerla. Esa pasión por su carrera es una pasión porque ha tenido un éxito tras otro. Espéreme, si hubiera picado piedra y no me dan el papel que yo quiero, pues a lo mejor ese entusiasmo sería de otra manera, no dudo que existiera. Y hablando de papeles, pues a usted le han dado excelentes papeles para que se luzca en todos sentidos. Sin embargo, usted comentó en una entrevista, no recuerdo la fecha, dijo, todavía estoy esperando mi mejor papel. ¿Cuál es el mejor papel para Fernando Colunga? Primero le contesto lo primero que dijo. Sí.
Los primeros 2 años de mi carrera fueron bastante difíciles. Pudieron haber sido 4, sí, o pudo haber sido 6 meses. Pero son bastante 2 para sufrir, en realidad yo le puedo decir que yo llegué a las manos de un productor que él me dijo, tú para novelas no sirves. Esa fue una de las tantas expresiones que yo me encontré durante esos 2 años. Digo, no, yo no llegué y me dijeron si hizo un personaje, al contrario. Yo recuerdo el primer casting a donde yo llegué, que tuve la fortuna, según yo, de que cuando me preguntan que de dónde venía así el casting, les dije que del CEA, y en cuanto dije del CEA me sacaron del casting, no me dejaron ni hacerlo. Sí, claro. Entonces, para mí no fue fácil el decir, bueno, llegué a un lugar y me dieron el personaje. Al contrario, llegó un momento en que uno tiene que creer en su sueño y tiene que seguirlo y tratar de ser el número 1. Pero obviamente lo que uno escucha, si uno se deja influenciar de todo lo que escucha, a mí me dijeron que yo no servía para novelas, que yo estaba exactamente en la carrera equivocada. Me dijeron, eres uno más y en esto no funcionas. Que eso fue lo que yo escuché. Pero es magnífico escuchar ese tipo de cosas, porque es un reto formidable, ¿eh? Pues yo lo hacía por mí, pues la verdad, sí, lo hacía pero por es un mí reto para uno mismo, porque ¿no? yo lo quería hacer y además me gustaba. Entonces, para mí fue muy chistoso cómo dio vuelta a esto, porque yo lo único que encontré fue trabajo en programas unitarios, que en aquel tiempo era Mujer, La Hora Marcada, La Telaraña. Sí. En todos estos programas yo encontré trabajo en programas cómicos, donde yo me caracterizaba y lo hacía de hombre lobo, o lo hacía de vampiro, o lo hacía de lo que fuera. Fernando, ¿qué tan difícil es la comicidad? A mí me parece un género muy complejo. Yo creo que es algo que se trae o no se trae. La comedia es algo que yo lo había escuchado, lo había aprendido en la escuela, pero lo acabé de confirmar en el teatro, cuando hice Un engaño no hace daño. Que si ese timing de comedia o ese beat de comedia lo trae uno o no lo trae. Uno no puede hacer los chistes o tener un personaje cómico y uno fársico a la vez en escena si uno no tiene esa capacidad de decirlo y escuchar a la gente y tener esa conciencia para irlos avivando y esperando sus risas y jugando con ellos. No, pero además el humorismo requiere una inteligencia muy especial para poder mantenerle la frescura. Porque si no, Fernando, se vuelve algo acartonado, tristísimo. Imagínese nosotros dando 500 funciones de la misma obra, de la misma comedia. Por eso, pero tiene que estar tan seguro, precisamente eso es lo interesante, tiene que estar tan seguro que es el mismo texto, sí, pero lo está renovando con algo. Yo creo que hay que adecuarse a la palabra base de una obra de teatro que es play. Hay que jugar. Claro. Hay que jugar. Obviamente con ese respeto que se le tiene al público, ese cariño, pero en escena hay que jugar, hay que decir, yo puedo venir cansado, yo puedo venir con un problema del foro, porque ahí me pasaba, de momento había una gran presión en el foro, yo estaba haciendo Abrázame muy fuerte cuando estaba haciendo la obra de teatro, salía yo a las 6:30 de la tarde corriendo, llegaba a dar funciones al teatro hasta las 11:30 de la noche y regresaba a grabar. Por cierto, por esta obra le dieron el título de Mejor Actor del Año, fue en el 2000, ¿verdad? Y después, 3 años más tarde, TV y Novelas, que es una revista especializada, pues también lo consideró el mejor actor del año. Sé que le ha ido bastante bien por Amor Real. No, pero se lo ha merecido, ha trabajado, se ha preparado, y además ha sido una preparación intelectual y física. Y a lo que voy es a esto, por favor, no saquen conclusiones, señores, a lo que voy es a esto. Es un hombre que está muy cerca del deporte. Y el deporte es una de las disciplinas intelectuales más interesantes que puede uno tener. Vamos a hablar de eso dentro de un momentito, sigan llamando, porque el señor Colunga, como les dice, la señora dijo, bueno, no, yo no lo digo. El señor Fernando Colunga está aquí y usted le puede hablar y le puede enviar su mensaje. Vamos a un corte. Maite Lisbeth Huerta dice, quiero decirle a Fernando que me gusta mucho su risa. Eso es cierto, tiene una risa muy agradable, muy natural. Y es que no está actuando, eso es lo que nos ha gustado más de la persona, que no está actuando, que no vino aquí el personaje con el bagaje de todos sus personajes. Fernando, usted dijo en otra entrevista también que se lleva muy bien con la prensa y que la respeta mucho. No sé qué tan difícil es para un actor famoso conservar una distancia respetuosa y amistosa con la prensa. Bueno, yo viví una época no de tanta comunicación con ellos, pero yo creo que la carrera, al menos en mi caso, se ha basado en una coherencia y en una lógica. Yo como un día se los dije a mis compañeros cuando me pedían a fuerza que nos metiéramos en algún tipo de estas informaciones raras, yo les dije, revisen para atrás mi carrera, y yo nunca he sido un agente que he basado mi carrera en ese tipo de conflictos o en cosas. Yo he mantenido una lógica. Disculpe que lo haya interrumpido, no se lo
de alguna manera exigen, entre comillas? No, bueno, en su momento a mí me presionaron mucho, y yo lo he comentado, en su momento hubo gente, obviamente no profesional y que ya no está en este negocio, que a mí me decían, o llegamos a un acuerdo para hacer cierto tipo de nota, o me la voy a pasar hablando mal de ti sistemáticamente todos mis números. Así era, en verdad. Pues me parece que no es lo que es una persona que trabaja. Obviamente yo me opuse a eso. Y sí, me tocó en varios números que no me fuera muy bien. Pues no le fue muy bien, pero como es deportista, hace squash, nada, también hace motocross y demás, tiene una condición física que pues yo creo que un periodista lo piensa 2 veces antes de tener un encuentro boxístico con usted. No, pero estoy tratando el tema saqué a colación el tema del deporte porque sí me interesa mucho. El deporte tiene una cosa dramática hermosísima, no solamente es ver el esfuerzo del cuerpo humano y la mente por combinar una cosa con otra, sino que usted ve en los músculos escrito ese tirón, ese dolor, esa decisión de decir aquí, ahora o nunca, ¿no? Yo creo que todo parte desde una disciplina. El poder saber que uno puede cumplir diario con una disciplina. Yo creo que es bueno el día a día renovarse y saber que esa salud mental existe. Obviamente yo tengo siempre como conciencia que, bueno, dedicarse a este negocio hay que tratar de ofrecerle al público pues lo más agradable que uno se pueda ver. No vivo amarrado tampoco a eso, porque yo creo que, bueno, lo que uno tiene que proyectar o lo que uno tiene que crecer viene de dentro. Pero además es su herramienta, es su pero hay que darle una limpiadita de vez en cuando, no le cae nada mal. Para nada. Pero además esa salud mental que logra uno, primero el saber que uno puede cumplir a diario con algo, y además todo ese, llamémosle estrés, presión, todo eso, con el ejercicio uno se puede deshacer de. Hace un momentito, antes de empezar el programa, hablábamos de que un actor tiene que estar rodeado permanentemente de muchas personas porque son equipos. Yo le preguntaba a Fernando si no requiere alguna vez de la soledad, no del abandono, de la soledad, esa soledad que nos permite ver nuestros defectos, ver nuestros logros, fijarnos metas, hablar con nosotros mismos. Decía Fernando que no, que él sabe armonizar su vida con las magníficas compañías que siempre le rodean. Pero hay un momento en que yo creo que hay una soledad muy especial y es cuando la persona nada. Porque está en otro medio. No nacimos en el agua. Está en otro medio, hay silencio. Yo creo que sí nacimos en el agua. Yo creo que sí estamos en parte de nuestro... Bueno, en el vientre materno, yo creo que sí estamos en parte de nuestro medio. Sí, somos hijos de las estrellas y de los mares, estoy completamente de acuerdo con usted. Pero ese silencio debe ser muy especial. Además es un silencio que va, como le dije yo, deslizándose en su piel, ¿no? Yo mi avalúo general lo hago por las noches. Yo tengo la costumbre de rezar y ahí hago mi avalúo del día. ¿Cómo ¿Es religioso? ¿Es muy religioso? Sí, soy una gente que... ¿Es místico? Que creo en Dios. Eso es. Creo que tengo una comunicación, estoy seguro, cercana con Él. Entonces yo en las noches de mi trabajo, por ejemplo, hace rato que me preguntaba de la soledad, en el día no, en el día yo creo que nací para convivir, me gusta la gente, me gusta convivir, me gusta escuchar, me gusta poder estar... Siendo hijo único es curioso, ¿no? Me gusta estar empapado de lo que pasa. Sí. Aquí, bueno, con los técnicos ya no tuve oportunidad de hacerles nada, pero debían de ver con los que trabajo cómo les va en el tiempo que trabajo. Muchachos. Aquí no tuve tiempo porque cuando llegué ya estaban muy activos, entonces no tuve tiempo de hacerles nada, pero yo soy una gente que acostumbra a hacer mis avalúos en la noche. Yo llego y después de estudiar, después de cenar, antes de dormir, hago mi avalúo y trato lo que hablábamos de esa objetividad, subjetividad, es difícil, de tratar de mejorar al día siguiente, ¿no? De decir, bueno, esto no me detiene lo que hice, sino qué hago para estar mejor al día siguiente. Yo creo que para estar mejor al día siguiente, una de las cosas que se tiene que hacer es estar enamorado del día siguiente. Querer el día siguiente. Sí. Esperarlo con ansia, ¿no? De eso que dice, ya me quiero levantar porque ya quiero empezar a trabajar y demás. Fernando me decía que ha trabajado mucho en esto de tiempo y a todos nos consta y hemos visto el magnífico resultado de su esfuerzo y que quiere tomarse una etapa de descanso. ¿Cómo descansa una persona que está acostumbrada a esa actividad tan intensa como la lleva un actor? Es dificilísimo. Debe ser muy difícil, por eso se lo pregunto. Es dificilísimo. Yo lo venía planeando desde el fin de la novela, como sabía que bueno iba a tener unos meses libres. Que además cada vez que voy a terminar un trabajo, ya sea teatro, o sea televisión, o de momento hago conducciones, hago otras cosas, siempre digo voy a descansar. Y es muy chistoso porque antes de terminar ya tengo como 4 cosas con las que voy a seguir. Sí. Esta vez lo empecé a planear desde antes de terminar y cuando me di cuenta ya tenía una obra de teatro en la mano
ya estaba, Obra de teatro, ya estaba leyendo otros textos. No, que no la voy a hacer. Ah, no la vas a hacer. Ya estaba yo leyendo otros textos y en un momento dije, no, tengo que parar, tengo que hacer esa autoevaluación. No en soledad, tengo que detenerme conmigo mismo a ver para dónde apunta mi trabajo, qué tengo que hacer, qué me inquieta hacer de todas las cosas que me inquietan hacer, que son muchísimas, y dedicarme un poco de tiempo a mí, bueno, pues también para como ser humano, también darle tantito alimento al ser humano, no nada más al actor, ¿no? ¿Cuáles son las muchas cosas que le interesan? ¿O cuál sería la que más lo desvela en esos avalúos? En mis avalúos me desvela el poder tener, quisiera yo poder tener mucho más tiempo para prepararme, para explorar mis capacidades. Sí, para poder explorar mis capacidades y para que pudiera llegar ese personaje que espero, porque yo lo platicaba con Daniela Romo. Ahí hay que mandarle un gran saludo a la villana más encantadora del mundo. Además es un ser es una humano mujer encantadora. Precioso. Yo no tenía la fortuna de conocerla, no sabemos, pero yo creo que cruzado en el trabajo, como suele suceder en una empresa a veces tan pequeña grande. Parece, pero tan grande en dimensiones de trabajo. Y es un ser humano, bueno, no tiene un adjetivo, fabulosa. Entonces platicaba yo con ella y me retroalimentaba el ver la emoción con la que me decía, este es el personaje de mi vida. No pensé que tuviera la fortuna que me llegara el personaje de mi vida. Y entonces yo creo que en esta escalera que tenemos los actores, hay a quien les llega antes, a quien les llega después, a quienes a lo mejor tenemos que trabajar mucho más para ganárnoslo, pero yo estoy esperando que llegue ese personaje. ¿Cómo tiene que ser ese personaje? Yo creo que es un personaje que nos hace tener todas las emociones a flor de piel y nos lleva más allá de lo que creemos que podemos dar. Yo creo que ese es el personaje. Yo creo que nosotros no lo podríamos tener en un libro y decir, requiere de estas características porque nosotros mismos no lo sabemos. O sea, usted quiere la sorpresa de un encuentro. Así tiene que ser. Yo creo que estos personajes, los que son verdaderamente el personaje de la vida, no son totalmente sorpresivos. Parecería que hay ciertos personajes, los de época, que a usted le cuadran muy bien. Sí. ¿Qué hace con él? Sí, porque está en un momento en que está en la encrucijada. ¿Le sigo por ahí o me voy para acá? No, ya no voy a hacer época. Es que la decisión es maravillosa, Fernando. Se ha puesto a pensar que todos los días tomamos decisiones, miles de decisiones, y que la vida cambia, por ejemplo, si nos vamos por la calle de la izquierda y no la derecha. Por supuesto. Obviamente, en el momento que yo remontemos un poquito a Amor Real, en el momento que yo me decidí a hacer Amor Real, era un gran riesgo. Era un gran riesgo porque, bueno, el promedio de las novelas de época que se habían hecho anteriormente, todas las habían cortado y habían sido unos fracasos. Entonces, obviamente, en el momento que uno se acerca a un equipo que dice, vamos a hacer otra novela de época, bueno, pues el riesgo es incalculable, ¿no? Porque obviamente dice uno, bueno, vengo de una carrera que por fortuna ha caminado bien y me voy a meter algo que la primera imagen que nos da o la primera opinión que nos da es que va a ser un fracaso. De hecho, yo me acuerdo cómo arrancó Amor Real. Amor Real arrancó siendo una novela en la que el mismo público no creía. Nos queda 1 minuto y medio, Fernando. Hay actores que dicen, yo en televisión jamás. Yo nunca salí en televisión. Yo creo que es un género que ha ido, insisto, mejorando y, desde luego, hay una cantidad de recursos ahora impresionantes. Yo creo que la actuación es un árbol del que parten todas las ramas. Simplemente. La televisión y la gente que hace la televisión detrás de las cámaras son verdaderos artistas y hay que conocerlos para poder decir que no. Hay que poder entender de qué está hecha la televisión para decir que no. ¿Alguna vez ha estado detrás de la cámara? Sí, como no. ¿Le teme al ojo de la cámara o lo seduce o no lo ve? Somos grandes compañeros, él y yo. No le preocupa para nada. No. Porque el ojo de la cámara lo ve todo. Por eso mismo no me preocupa. Yo creo que soy una gente que yo hablo con claridad y lo que capte es lo que traigo aquí. Pues no a mí me parece que ya nos están diciendo que tenemos que despedirnos, ya se terminó el tiempo, queda 1 minuto. Fernando, nos dio mucho gusto tenerlo aquí. Ojalá que algún día regrese. Por supuesto. Sería formidable que pudiéramos hablar de un nuevo trabajo. Yo insisto, confío en que alguna vez pueda decir, ahora vamos a ver aquí a Fernando en el personaje de Coahuila. Creo que sería algo maravilloso, maravilloso de verdad. Pero sé que cualquier cosa que haga le va a resultar bien porque ¿sabe qué? Porque es una buena persona y eso es maravilloso. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a todo el público que nos acompañó. En verdad, para mí, bueno, pues es un placer estar aquí.
A todos ustedes, muchachos, muchas gracias por recibirme y bueno, pues parece que nos la pasamos bien. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Buenas Un noches. placer. Encantada. Y ya saben, los espero aquí el próximo viernes a las 8, ¿sí? En Canal 11. Pues ya saben, para seguir conversando. Y saludos Gracias. a mi casa, por supuesto. Por supuesto. Ese promo no lo Fernando, puedo dejar doña afuera. Margarita. No, pero como se hace clásico, saludos a mi tía. Ya no les hago así, ya no les hago así. Muchas gracias, de verdad.